Hola maestro, disculpe, lamento molestarte, pero tengo algo que preguntarte. Hola Patricio, no me molestas. Estoy aquí para ayudarte. Dime. Gracias. Por cierto, me gustó tu clase. Esas palabras que mencionaste fueron interesantes. Gracias. Me alegra que te haya gustado. Ahora que estás en el nivel avanzado, necesitas memorizar esas palabras y frases avanzadas para hablar español como hablante nativo. Yo sé eso. Por eso necesito tu ayuda. Tengo algunos problemas con el vocabulario avanzado. Cuando se trataba de palabras básicas, no tuve ningún problema para memorizar palabras y frases. Pero ahora que necesito aprender vocabulario avanzado, me resulta un poco difícil. Entonces, necesito que me digas cómo puedo memorizar vocabulario avanzado en español. Por favor. Entiendo. No te preocupes. Te ayudaré con eso, mi querido estudiante. ¿Sabes por qué es importante aprender vocabulario avanzado? Te lo diré. Cuando estamos en las etapas iniciales del aprendizaje de un idioma, nuestro aprendizaje es rápido. Es fácil notar cuando estamos aprendiendo, en gran parte porque todo es nuevo. Sin embargo, una vez que llegas a la etapa intermedia, puede resultar difícil notar tu progreso, especialmente a medida que su transición del intermedio temprano al intermedio avanzado y finalmente al nivel avanzado. El vocabulario es un componente clave para pasar de principiante hasta niveles intermedios y avanzados de dominio del idioma. En serio, te diré algunas cosas que puedes hacer para memorizar y utilizar estas palabras y frases avanzadas. Organiza el vocabulario por tema o interés. Te diré de qué trata esto. Es más fácil recordar una lista de palabras agrupadas u organizadas de manera significativa. Entonces, te recomiendo que crees una lista de palabras para estudiar que estén enfocadas en un tema en particular. Y es más probable que los recuerdes. Por ejemplo, si te encanta la música, podrías centrar tu atención en crear una lista de palabras de vocabulario con la música como tema. Podrías aprender los nombres de instrumentos musicales, términos musicales, etc. Para obtener algunas listas de vocabulario ya preparadas, puedes ver los videos de Tangerine en este canal. Tenemos una lista de videos sobre vocabulario que estoy seguro que te gustarán. Normalmente hablamos de partes de la casa, viajes, dinero, tecnología, etc. A medida que aprendes estas nuevas palabras de vocabulario, puedes establecer conexiones entre las palabras, lo que te ayudará a recordar las palabras más fácilmente. ¿Sabes por qué? Bueno, es más fácil recordar algo que se conecta con otra cosa, que ya está en tu cerebro. Entonces,
Cuantas más conexiones puedas hacer con el vocabulario que ya conoces, más fácil será recordar palabras nuevas. Si no me crees, al menos inténtalo. Si te gusta la política, haz una lista de vocabulario sobre política. Si te gusta la comida, lo mismo. Pero esa es la idea. Investiga mucho sobre el tema que más te guste y encuentra nuevas palabras. Ahora, una vez que tengas tu lista de palabras y frases, practica usando vocabulario nuevo con frecuencia. Porque ¿sientes que aprendes una palabra nueva y la olvidas al día siguiente? Suele pasar. No te preocupes, pero es la clave para recordar palabras nuevas en la repetición. Cuanto más frecuentemente encuentres una palabra, más probabilidades tendrás de recordarla. Así que aprovecha cualquier oportunidad que tengas para practicar esas nuevas palabras y frases. Y no es necesario tener un compañero de conversación para practicar. Por supuesto que no. Puedes escribir, hablar contigo mismo, grabar un audio. Hay muchas maneras de hacerlo por tu cuenta. Otra cosa que puedes hacer es aprender prefijos y sufijos en español. ¿Los conoces? Te lo explicaré. Comprenderlos puede ayudarle a interpretar el significado de cientos de palabras. Los prefijos son letras que se utilizan al principio de una palabra para cambiar su significado. Por ejemplo, un prefijo común en español es re. Cuando se usa re, significa otra vez o atrás. Repensar, rehacer y recalcular. Cada palabra tiene re al principio. Otro prefijo es in. In puede significar no, eliminar u opuesto. Agregar in a la palabra quietud da como resultado la palabra inquietud, que significa no descansado. ¿Puedes dar otros ejemplos? Los leo en los comentarios, chicos. De manera similar, los sufijos pueden ayudarte a determinar una palabra que no conoces y ayudarte a acelerar tu aprendizaje de vocabulario. Un sufijo es una letra o grupo de letras que se agrega al final de una palabra. Los sufijos pueden proporcionar pistas sobre el tiempo verbal. Por ejemplo, al final de una palabra. A menudo sugiere una comparación. Encontramos al final del adjetivo y adverbio. Los sufijos son buenos para hacer comparaciones. Suelen comparar dos cosas y demostrar que uno es más que el otro, como más rápido y más fuerte. Si quieres un video con más ejemplos de sufijos y prefijos, déjanoslo saber en los comentarios. Puedes probar estas cosas para memorizar vocabulario avanzado en español. Sin embargo, también es importante trabajar en sus habilidades de memorización. Tener buena memoria es importante. Así que si también quieres un video sobre cómo mejorar tu memoria, dímelo. Ahora tengo que irme porque tengo otra clase. Fue un placer ayudarte. ¿Te gustó el video? Eso espero. Solo quiero que mejores tu español. Cuídense.
Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.